libro Historia, Cultura y Pandemias. El doctor Gustavo Vega hace un recorrido por las pestes y las etapas en la historia de la humanidad, destacando a los científicos que investigaron microorganismos causantes de diversas enfermedades y demostrando la influencia de un agente biológico en la producción de una enfermedad epidémica. Bien, martes 18 de agosto del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, continuamos aquí en el espacio de opinión y de entrevistas. Nos vamos ya con nuestra tercera entrevista y vamos a hablar sobre literatura, sobre lo que es la actualidad de este tema que todos lo denominamos y se lo conoce como la pandemia, y bajo la óptica de un maestro que ha presentado una obra que se denomina, un libro que se denomina como Historia, Cultura y Pandemias. Saludamos como todos los días a quienes nos acompañan en 100.9 en Radio Cultura FM, en los 940M, nuestra radio en AM, nuestra página web www.radiocc.com.es, y a quienes nos acompañan acá con las entrevistas virtuales en el Zoom de Radio CC, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hablando, queremos darle la bienvenida, ustedes ya lo observan acá en la pantalla de Zoom y lo van a escuchar en nuestras dos frecuencias, al doctor Gustavo Vega. Él nos va a acompañar, es rector actualmente de la Universidad Internacional del Ecuador y ha presentado este libro Historia, Cultura y Pandemia. Antes de darle el paso, queremos contarles parte de lo que es su biografía, por supuesto, parte de lo que es nuestro invitado de esta mañana, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cuenca, licenciado en Pedagogía en la especialidad de Psicología Educativa en la Universidad Católica de Cuenca, máster en Antropología del Desarrollo de la Universidad de la SUAY, máster en Historia en América Latina, Mundos Indígenas de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España, magíster en Ciencias Psiquiatría, doctor dentro del programa en Historias de América Latina, Mundos Indígenas, además esto en Sevilla, España, médico, psiquiatra, historiador, político, músico, filósofo, humanista y catedrático. Ese es todo el perfil que les contamos, amigos, del doctor Gustavo Vega Delgado, y como decíamos, actualmente se desempeña como el rector de la Universidad Internacional del Ecuador. Doctor, gracias por regalarnos estos minutos acá al informativo Zona Cultura. Queremos conocer más y nos ha llamado mucho la atención, por supuesto, este libro que usted lo ha publicado hace pocos días, Historia, Cultura y Pandemia. Buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, estimado Alex. Un saludo cordial tanto a usted, a sus radio escuchas y a mis buenos amigos, los directivos de la Casa de la Cultura Matriz, Camilo, Patricio Herrera también, buen amigo y editor de la casa. Siempre es honroso. La Casa de la Cultura es un referente que tiene varios años de vida representando la esencia de las artes, las ciencias y la cultura. Me place estar con usted esta mañana. Muy amable. Perfecto. Doctor, queríamos iniciar lo que es ya el desarrollo de este libro, ¿no? Historia, Cultura y Pandemia. Usted, destacábamos como parte de la cronología de la misma, aquí hace un recuento de las pestes y pandemias que han asolado a la humanidad a lo largo de su milenaria historia. ¿Qué destacamos entonces? ¿Cuál es el contexto principal, la idea de su libro, maestro? Ciertamente fue escrito al calor y al pavor de la pandemia que en forma inusual, súbita y meteórica azotó al mundo. Entre las 3 y 7 de la madrugada, antes de empezar la rutina de los trabajos universitarios, me dediqué a escribir y codificar las cosas que en la vivencia diaria ocurrió con el país y el mundo. Este libro, que por el auspicio de la UID acaba de salir del horno, precisamente tiene el solo mérito de haber sido pensado en voz alta frente a un tema que a todos nos agobia y nos puso de rodillas ante un pedacito pequeño de una suerte de retazo de un ARN que ni siquiera tiene vida, un pedazo de clon que podría ser tan hiriente para la humanidad como todos somos conscientes que ha ocurrido. Es un libro que tiene 250 páginas, que tiene una abundante bibliografía consultada, quizás unas 60 obras que sirvieron de base, y que rastrea la historia de las principales epidemias y pandemias: la viruela, la tuberculosis, la lepra, el tifus exantemático, la fiebre tifoidea, la fiebre puerperal, también, por cierto, las distintas epidemias de la influenza o gripe, el SIDA, VIH-Sida, el ébola,
Y por cierto, las dos etapas del coronavirus, porque la que estamos viviendo ahora es la segunda cepa de un coronavirus que fue antes un azote parcial de sectores geográficos del mundo. De tal suerte que, en primer lugar, el denominador común del libro, estimado Alex, es la historia de la epidemia, la historia de la pandemia acumulada en el mundo, las plagas. El segundo denominador común del libro quiere ser la cultura, porque en las distintas formas de artes, de ciencias y en la expresión misma del convivir ciudadano, siempre las epidemias han sido un obligado acompañante. Para citar a guisa de ejemplo, Tchaikovsky, uno de los músicos más relevantes de la humanidad, en San Petersburgo, murió presa de la epidemia del cólera. Thomas Mann se escudó en las alturas más frescas y saludables de los Alpes suizos para escribir La montaña mágica, una obra clave, azotado él mismo de una enfermedad epidémica. Simón Bolívar murió en Santa Marta, Colombia, de tuberculosis. En la Quinta San Pedro Alejandrino, en las goteras de Santa Marta, hay un museo estupendo sobre el Libertador y el padecimiento de la tuberculosis. Y para citar otro ejemplo de la cultura, La Dama de las Camelias y el principal personaje de la ópera de Verdi, basada en La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas. Verdi escribió una ópera que tiene el rigor de ser una de las principales expresiones del arte, del teatro y de la escenografía de lo que es una ópera. ¿Ya? La Traviata y Violeta, su personaje, padecía también de una enfermedad mortal. Por tanto, el segundo gran convocante del libro es la cultura, la literatura, la filosofía. ¿Qué dicen los filósofos? ¿Qué obras en la literatura se han escrito en torno a las pandemias? Y por cierto, la idea central es de descubrir que el mundo está hecho de la mezcla, de la combinación de claridades y tinieblas, de la enfermedad, no solamente de la salud, de la muerte, no solamente de la vida. Este esfuerzo que con el auspicio de la Universidad Internacional del Ecuador hemos lanzado hace unos días y que está en manos también de comunicadores sociales, científicos y personas afines a la historia, a la cultura, a las ciencias, sobre todo al campo de la medicina y sus ramas, creemos que puede ser una forma de reflexionar para el futuro a fin de no cometer de nuevo los mismos errores, porque el que no conoce de historia está condenado a repetir el pasado. Y vaya, estimado Alex, que en temas de pandemias, la amnesia ha sido un denominador común. No estamos preparados para recordar lo que pasaron los seres humanos, antecesores nuestros, con pandemias que diezmaron a la humanidad. Claro, nosotros trasladamos una opinión, un criterio que destacamos del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo. Hace poco, doctor, cumplimos nosotros 76 años, el 9 de agosto precisamente, y en su discurso el presidente hacía un símil con esto que estamos viviendo y que no podemos evitarlo, ¿no? El tema de la pandemia, cómo ha afectado esto a la cultura, a los trabajos que se venían realizando de forma regular y cómo esto cambió no solo la cultura, sino el mundo entero. Y tomando sus palabras y su ejemplo y el tema, el contexto principal del libro, el presidente Camilo Restrepo decía que debemos de aprender de la historia y de las anteriores epidemias y pandemias que hemos tenido, ¿no? Y se hablaba de la gripe española, de cómo esto afectó por una parte a Europa, luego empezó como pasó con el coronavirus, ¿no? Empezó en Asia, se traslada a Europa, llega a todo el continente y se engloba en lo que es todo el planeta. Y que de estas experiencias deberíamos aprender, decía el presidente Camilo Restrepo, para poder sobresalir de la misma. ¿Cuál sería su criterio, doctor? En efecto, estoy de acuerdo con Camilo. Yo creo que es sustancial el recorrer los pasos de las pandemias para ilustrarnos qué debemos hacer y qué no hacer. Por decir algo, la epidemia de 1918 sobre la llamada gripe española tuvo 3 brotes
Y el peor de los 3 brotes, más o menos seguidos, uno tras otro, fue el segundo brote. En el caso del coronavirus que estamos viviendo, se está demostrando que el primer brote fue entre febrero y marzo, pero este segundo y más devastador, al menos para América Latina y en el caso del Ecuador, Quito, Cuenca, la Sierra Centro, también la península y Manabí, el segundo brote, la segunda curva, resulta ser muchísimo más peligrosa. Por tanto, sí nos enseña la historia cómo comportarnos. Además, enseña a los políticos que antes que hacer una gobernanza sanitaria, tiene que consultarse con los científicos, con los epidemiólogos, los virólogos, los que saben de la materia. No puede haber un populismo en el manejo de la gobernanza frente a una pandemia. Estados Unidos, México y Brasil ejercieron en la primera etapa de la pandemia un verdadero populismo sanitario en forma irresponsable. Yo creo que esto es parte de lo que la historia debe enseñarnos, a consultar mejor a la gente que sabe para prevenir una enfermedad que de pronto se volvió devastadora. Quien no conoce la historia está a merced de los lobos. Arturo Pérez Reverte, maestra de la vida, decía Cicerón. Cervantes decía que la historia es la maestra de la verdad. Por tanto, en términos de pandemias, es sustancial el hecho de que el olvido no nos haga presa de la estupidez, de la estulticia humana. Mario Benedetti y Jorge Luis Borges, jugando con las palabras, tienen frases que hay que repetirlas. El olvido está lleno de memoria, decía con fina ironía desde el Uruguay Mario Benedetti. Y desde Buenos Aires, Borges, el mayor defecto del olvido es que a veces incluye la memoria, suficientes dardos y venenos para obligarnos a pensar lo que Moreno Fraginales, el historiador cubano académico por antonomasia, decía: la historia debe servir como arma, y en este caso como arma para defender futuros absurdos que la humanidad puede cometer frente a lo inexorable de sentirse absolutamente finita como raza humana frente a lo que puede ser el asolador mundo de una pandemia. Perfecto. Doctor, queremos destacar también y comentarle a nuestro público, a quienes nos acompañan en el informativo de Zona Cultura, que no es la primera vez que el doctor aborda temas que tienen que ver con estos conflictos, ¿no? Confrontaciones o temas que el país los ha vivido. Usted tiene, por ejemplo, la guerra del CENEPA entre la fobia y la paranoia, efectos psiquiátricos y antropológicos del desastre de la Josefina, valija diplomática, negociaciones de paz, Ecuador y Perú, entre otros. ¿Por qué este trabajo, maestro, que le ha llamado la atención de realizar este tipo de temáticas a lo largo de los años, por supuesto? En efecto, gracias por la referencia. Me ha apasionado escribir sobre libros que suponen conflictos mayores, el acercarnos a comprender caos y situaciones de especial nivel de catástrofe. Y usted ha citado estas obras. Estuve codificando las experiencias en el frente de lucha en el CENEPA y precisamente una guerra que tiene proporciones humanas muy duras da capacidad para escribir sobre las vivencias humanas en una confrontación internacional como la guerra del CENEPA. Cuando el Cerro Tamuga descendía sobre el río Paute e inundaba inexorablemente los cantones de Gualaceo, Zig-Zig, Paute, también las ciudades de Azogues y Cuenca, el llamado desastre de la Josefina, que tuvo proporciones mayores en el año 93, también fue una verdadera condición de estímulo para escribir un libro sobre el desastre de la Josefina. Y he escrito otros que tienen que ver con procesos de reconciliación frente a un caos internacional, como lo que usted menciona, gracias por hacerlo, las negociaciones de paz en Brasilia, cuando fui elegido embajador especial para ellas. Las catástrofes nos enseñan, quizás desde Zoroastro para acá, el líder místico de la antigua Persia e Irán,
desde Zaratustra o Zoroastro, sabemos que tenemos los seres humanos un dualismo, que fluctuamos entre la luz y la oscuridad, entre las tinieblas y la luz. Y creo yo que a veces es bueno filosofar, acercarnos con visión científica y humana a las tinieblas que ocasionalmente ocurren en la historia de la humanidad y escribir sobre ellas, porque ¿quién puede saber lo que es la luz si no vive en la oscuridad? Los contrastes nos sirven para vivir y de repente esta necesidad de escribir sobre las tinieblas es un dominante para descubrir la luminosidad de la vida. Yo tengo 27 libros escritos a mi haber y claro está, unos 4 de ellos han tenido que ver con situaciones de catástrofe. Valga la pena, dado que hablo con un periodista de la radio Casa de la Cultura, mencionarle a manera de gratitud uno de los libros que todavía no se entregan a la comunidad científica, pero que está lista, su obra en física, es el libro que fue un producto de mi tesis de PhD en Sevilla. Es una especie de historia de la locura. Su libro se llama Locura, Suicidio, Conductas Desviadas y Personajes Extravagantes, Locos Intelectuales y Locos de la Vida Cotidiana en Ecuador, siglos XVII al XX, la mirada de un psiquiatra sobre la historia. Y lo que me place, y por eso lo menciono, es que uno de los avales está dado por la Casa de la Cultura, Matriz. Sí. Gracias a Camilo Restrepo por esta gentileza especial. El auspicio está dado por la Corporación Editora Nacional, quien me editó el libro, Simón Espinosa es el prólogo, y por cierto, Enrique Ayala, como directivo, estimuló la edición, la publicación de este libro. Lo auspician también la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Posgrados Pública de Sevilla y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí está la manito como símbolo, por lo que me permito agradecer la edición que posiblemente en el mes de septiembre vamos a lanzar públicamente este libro. Perfecto. En cuanto a mi libro de pandemias, yo tengo que dar un reconocimiento y un crédito especial a 2 personas. Al prologuista de la obra, el prologuista es el embajador José Ayala Lazo, porque había pensado que alguien que conoce del mundo internacional es la mejor persona que puede hablarnos sobre una pandemia, que es una dimensión internacional de una epidemia. Y a la vez la contraportada está escrita por el científico graduado en la Universidad de Cambridge, se llama Philip Cooper. Él es profesor de la Universidad de St. George en Inglaterra y que nos ofreció un comentario científico en edición bilingüe para el libro. A ambos mi respeto y mi gratitud como créditos para que este libro haya salido ya del horno. Y el auspicio general en la persona del canciller fundador Marcelo Fernández, que fue quien finalmente nos dio un espaldarazo para que este libro tenga un tiraje de 2.000 ejemplares y que pueda difundirse ampliamente en la comunidad científica. Así es que, en efecto, algunos de mis libros tienen que ver con catástrofes, porque creemos que solo descubriendo una catástrofe podemos predecir y controlar el orden del futuro. Perfecto. Doctor, queremos agradecerle por estos minutos que usted nos ha dedicado, nos ha acompañado acá, siempre con esa gratitud. Usted destacaba este libro que también es parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nosotros agradecidos hemos tenido la compañía, amigos, de un invitado de primer nivel, rector actualmente de la Universidad Internacional del Ecuador, columnista de Diario El Telégrafo en temas de ciencia y pandemia, autor de libros, de ensayos y lo que les decíamos, ¿no? Experto en estos temas de lo que es la pandemia, los conflictos que hemos tenido a lo largo de los años y que por supuesto son dignos de destacar, de rescatar, y este tema que me parece para mí es lo más interesante, aprender de la historia como destaca el doctor para no repetir errores y saber corregir precisamente en estos tiempos de pandemia que estamos sufriendo el país y el mundo. Agradecer a todos los que han hecho posible esta entrevista además, doctor, y queremos cerrar nada más con un mensaje que usted nos deje más que a nosotros, a quienes hacen arte y cultura, que es el tema que nosotros lo enfocamos totalmente en nuestros espacios, en nuestras 2 frecuencias, acá en el Zoom, y
a la cabeza con nuestro presidente Camilo Restrepo Guzmán. Buscamos que la cultura se reactive. Tenemos aquí un espacio de los días miércoles donde los artistas plásticos presentan sus obras de forma virtual. Tenemos la Cinemateca, donde se continúan presentando películas ecuatorianas, los libros que también continúan desarrollándose en este tiempo, y se busca eso, ¿no? Se busca la reactivación cultural, la reactivación del país, y para eso siempre es necesario un mensaje de autoridades que vengan siempre con un mensaje positivo. Queremos entonces, doctor, su mensaje para el país, para la gente que hace arte y cultura y para nuestra institución, por supuesto. Además que acabamos de cumplir, como le comentaba, los 76 años de vida institucional. Soy miembro de la Casa de la Cultura desde muchísimos años atrás y en efecto considero que es una institución siempre referente del alma ecuatoriana. Alertar sobre la necesidad de que la vida humana sin cultura es una especie de cuerpo sin alma. La cultura nos da el elan, nos da el corazón, la mente para poder producir. La cultura es un denominador común de los pueblos que nos produce el ethos. El ethos es esa pasión por vivir, la garra, el coraje, la forma de ser. Y cada uno de los pueblos tiene derecho a su cultura porque es parte de la identidad. Durante la pandemia yo he notado que los distintos artistas han sido muy creativos en expresar su forma de arte, sea pintura, escultura, música, danza, distintas formas de literatura, con la creatividad que nos ha determinado la cuarentena. Yo no diría que hay que tener pesimismo frente a espacios en donde han estado desiertos, que de pronto el Teatro de la Casa de la Cultura, los distintos auditorios, las cinematecas estén temporalmente cerradas, porque se han dado formas recreativas de hacer sesiones virtuales, conciertos virtuales, frente a la ausencia de cultura que nos sacude el alma. Por tanto, felicitar a los que hacen arte y cultura, porque han sido enormemente creativos en sortear las limitaciones que la cuarentena, el aislamiento y la pandemia han provocado, porque quien no respira cultura, pues simplemente no tiene derecho a llamarse ser humano. La cultura nos da esa visión tridimensional de lo que es la sociedad. Un saludo a cada uno de los que hacen artes en las distintas formas que ahora ventajosamente las artes tienen, y un aliento para que la cultura, lejos de estar en hibernación, crezca como espuma a través de lo que puede ser una crisis global que todos hemos sentido, y que la crisis más bien sea un estímulo para nuevas formas de expresión y creatividad. Gracias, estimado Alex. Perfecto. Le agradecemos al doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, que ha dialogado con nosotros en esta mañana a propósito del libro Historia, Cultura y Pandemia y todos estos temas que hemos desarrollado en estos minutos, amigos y amigas de acá de Zona Cultura. Doctor, le quedamos muy agradecidos, que tenga un excelente día y que pase muy bien. Muy amables.